soy Fernanda Munizaga y este es el espacio que nosotros brindamos en Sensocel para poder hablar de la calma y la autorregulación. Hoy día tenemos una invitada especial, Tatiana Fuentes. Tatiana es especializada en trastornos neuromotores, VOBA, integración sensorial y trastornos del neurodesarrollo. También es certificada en PIR adolescentes, formación en abordaje niños con rechazo alimentario e instructora certificada en Baby Side. Te damos cordialmente bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Tatiana, te queríamos preguntar y comenzar esta conversación sobre cómo podrías tú explicarnos qué es la integración sensorial, ¿sí? Y cuál es el rol de la terapeuta ocupacional. Sí, bueno, en palabras simples, la integración sensorial, vamos a imaginarnos, ¿cierto?, como que el cerebro es un DJ, ¿ya?, y que tiene estas mesas con una serie de perillitas que suben y bajan, y cada perillita va a tener un nombre de un sistema sensorial. Una perillita va a ser el tacto, otro el sistema vestibular, otro la audición, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el cerebro? De algún modo va regulando, es decir, va ajustando, subiendo y bajando la información que percibe del entorno. Entonces, en palabras simples, la integración sensorial es cómo mi cerebro es capaz de regular, percibir, procesar esta información que recibe del ambiente y tiene una respuesta que nosotros llamamos adaptativa o adecuada al contexto, o desadaptativa o inadecuada al contexto en el cual yo estoy. Perfecto. Sí. ¿Y cuál es el rol del terapeuta ocupacional en este mundo al final? Sí, sí. Bueno, los terapeutas ocupacionales tenemos varios ámbitos, varias áreas, ¿ya? Y dentro de esas áreas está la evaluación en integración sensorial, ¿ya? Es una especialización que uno hace, ¿ya? Un postítulo, donde uno evalúa de forma integral a un niño, a un adolescente, a un adulto, ¿ya?, para poder identificar cuál es su procesamiento sensorial, o que se le llama perfil sensorial, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a poder encontrar, de acuerdo a esa información que se rescata, poder identificar qué estrategias poder ocupar para, por ejemplo, a un niño, ayudarlo en el desempeño escolar, por ejemplo, que pueda atender a las instrucciones que le da un profesor. Si está, por ejemplo, en el patio, ¿cierto?, que pudiera, por ejemplo, jugar de forma organizada con sus compañeros a la pinta, ¿ya?, y que pueda regular, por ejemplo, la información auditiva, si es que le molesta, por ejemplo, los sonidos, ¿ya? Si estamos hablando de un adolescente que entra a la universidad, por ejemplo, también poder apoyarlo, ¿cierto?, de acuerdo a su procesamiento, y sobre todo a los adultos, que hoy en día me toca mucho ver a papás que me dicen: hoy yo veo a mi hijo y yo era igual cuando era chico. Entonces, efectivamente, somos como muy transversales de acuerdo al desempeño, a la ocupación, como dice nuestra profesión, de la persona. Perfecto. ¿Y hay algunos desafíos que te has enfrentado como en torno a las terapias que tú has realizado? Sí, o sea, siempre hay desafíos, ¿ya? Yo creo que muchas veces los desafíos también van ligados o van de la mano cuando los papás también presentan desafíos sensoriales, los cuales los adultos modelan muchas veces a los hijos las experiencias, y cuando ellos no lo pueden hacer o no lo pueden modelar, ahí encontramos, ¿cierto?, una barrera mayor, claro, ¿ya? Bueno, siempre hay situaciones que son como puntuales, pero en general sí hay casos que son muy, muy complejos. Por ejemplo, no sé, hay niños que tienen un hiperregistro o sienten, cuando digo registro me refiero que sienten mucho cierto estímulo sensorial, y lo pasan muy mal. Lo pasan muy mal, por ejemplo, hoy en día me pasan ver muchos niños que en el colegio, en la sala de clase, son bien portados, están súper bien, pero salen del colegio, se desregulan, están irritados, lo están pasando mal, lloran, la mamá le dice: ¿cómo te fue en el colegio? ¡No, bien! No. Entonces, ahí algo está pasando. Hay niños que tienen mucha habilidad para poder cubrir eso que les está ocurriendo, esa alta demanda de información sensorial. Entonces, están tan contenidos que cuando están en un espacio donde se sienten en calma, tranquilos, acompañados como es su propio hogar, ahí logran como liberar toda la sobrecarga sensorial que tuvieron en el colegio. Por eso que es tan importante poder educar a los profesores, en verdad a todo el sistema educativo, porque
muchas veces no es visto, ¿ya? O muchas veces hay mucho prejuicio también con respecto a niños que hay el niño que no sigue la instrucción, que se para, que se mueve, que bota las cosas. Son cosas muy comunes que me dicen las profesoras, sobre todo, que me dicen, no, es que este niño, sabes que bota todo, bota los lápices, pero que en verdad tiene dificultades en poder tener la conciencia de su cuerpo en relación al espacio, poder regular la distancia que tiene mi cuerpo en relación a un compañero, en relación al mobiliario. Claro, exacto. O sea, a mí, por ejemplo, me pasó cuando entré a mi hijo a la adaptación del jardín y explotaba en la casa, pero el jardín no hacía nada, no se movía. Entonces ahí también fue como un acompañamiento más profundo para ver lo que pasaba, porque cómo se iba a contener tanto y después explotaba y era otro niño. Sí. Efectivamente, yo siempre le digo a los adultos, el cuerpo siempre habla y los niños son tan espontáneos que ellos siempre comunican de algún modo lo que les está ocurriendo. Exacto. Lo que pasa es que para los adultos muchas veces es difícil poder observar eso y etiquetamos o le ponemos un nombre a eso que estamos viendo, pero muchas veces la respuesta es mucho más simple. Súper. Y aquí ya un poquito pasando al tema de esto de la diferencia entre el sistema propioceptivo con el sistema vestibular. ¿Por qué son tan potentes para lograr algo? Porque uno dice, claro, de repente, ya, pero agarra una pelotita y te puedes relajar. Pero ¿qué significa eso para nosotros? Sí, sí. Bueno, el sistema propioceptivo es uno de todos los sistemas sensoriales que tenemos los seres humanos. ¿Ya? En verdad todos los seres vivos tenemos el sistema, ¿ya? El sistema propioceptivo va muy de la mano con el sistema vestibular y a su vez va muy de la mano con el sistema táctil. Es una tríada. Obviamente están todos los sistemas involucrados, pero estos tres en particular trabajan de la mano. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a un niño tracciona, tira algo, estoy activando la musculatura, estoy haciendo una tensión y ahí se está activando el sistema propioceptivo que tiene que ver con la información que se percibe a través de la fuerza, de la presión, de la tracción, de la compresión articular, ¿ya? Entonces, obviamente cuando yo tomo algo, se está activando el tacto porque está mi piel de por medio, entonces está eso. Pero cuando yo me muevo, estoy activando todo lo que es el sistema vestibular. Es decir, supongamos bajo el mismo ejemplo, yo le digo a un niño, tira o tracciona, ¿cierto? El niño inmediatamente se va a inclinar. Y cuando el niño se inclina, ¿cierto? Se hace todo este movimiento a nivel de cabeza, ¿cierto? Y ahí es donde se activa el sistema vestibular. Y lo que hace el sistema vestibular, de algún modo, tiene que ver con aquella información de el equilibrio y poder compensar. Por ejemplo, si a mí me empujan hacia atrás, yo puedo compensar hacia adelante y así no caer, ¿ya? Entonces, cuando el movimiento que yo haga o la actividad que a mí me hagan hacer, siempre van a estar involucrados los tres sistemas. ¿Me entiendes? No sé si lo sí, súper bien, sí. Y ahí va como el tema del término de autorregulación. Y creo que a los niños más pequeños les cuesta más porque no lo conocen, pero al adulto también nos cuesta. Yo conozco adultos que tampoco se saben autorregularse. ¿Cómo ayuda que esa autorregulación pueda ayudar en la presión profunda o el medio, o sea, como sobrecarga, como hay algo que a ti te puede ayudar a autorregularse? Sí. Bueno, se sabe que hay sistemas sensoriales que tienden a favorecer la autorregulación de las personas. Uno es el sistema propioceptivo, que tiene que ver con la presión, es decir, por ejemplo, cuando a mí yo estoy llorando, ¿cierto? Tengo mucha pena por algo y alguien me abraza y me contiene, obviamente yo tiendo a bajar, ¿cierto? A calmarme, a menos que tenga un hiperregistro del tacto y ahí pues, va a ser, pero generalmente quienes hacen esa labor de contención son aquellas personas que son cercanas a mí. Por lo tanto, es un elemento de regulación. Por eso es que muchas veces en terapia y en diferentes estrategias se ocupa mucho el peso. ¿Ya? Por ejemplo, hay chalecos con peso, hay pelotas digo, con peso, ¿ya? Hay mantas con peso, o sea, hay muchos elementos que entregan peso, porque el peso tiende como a autorregular. Y por otro lado, el sistema vestibular también, que tiene que ver con el movimiento, y en particular el movimiento antero-posterior, es decir, hacia adelante y atrás, también tiende a regular. A diferencia, aquí yo girara en círculo, eso me sobreestimularía. Y ahí
pasa también como otro sentido que el de morder, porque hoy en día se utiliza bastante, también nosotros lo llevamos, que son los collares mordedores, o cosas que uno puede morder, porque eso también te ayuda a autorregularte. Sí. Eso tiene también una explicación sensorial, porque en el cuerpo tenemos 4 sectores donde tenemos mayores receptores sensoriales del tacto. ¿Ya? Uno es la boca, a nivel intraoral, las manos, los pies, los genitales. Son esas 4 zonas donde tenemos mayores receptores, o somos mucho más susceptibles o más sensibles a esa información. Y en terapia, sobre todo en terapia de alimentación, trabajamos muchísimo con la boca, tanto intra o extraoral. Entonces, bueno, las manos y los pies también. Entonces, se sabe, ¿cierto?, que la boca es un canal de mucha información propioceptiva, porque hago presión con los dientes, la mandíbula, ¿cierto? Y también del tacto, porque estoy sintiendo. Y es una zona que es muy sensible a esa información, ¿ya? Pero yo siempre digo que hay elementos sensoriales que sirven para ciertas personas y no para todos, ¿ya? O sea, la entrega de un elemento sensorial no puede ser algo generalizado. O sea, lo que le sirve a un niño no necesariamente le va a servir a otro. Por eso que es tan importante poder saber cuál es el perfil sensorial de una persona, ¿ya? Y para poder saber cuál es el elemento sensorial que realmente va a beneficiar a ese niño. Claro, perfecto, súper. Qué importante, porque al final también de repente uno ve morderse las uñas y como que al final busca recursos como físicos también para poder como autorregularse. Sí. Basando un poquito ya en estrategias y autonomía respecto al ruido. Como un protector auditivo diseñado para filtrar ciertos sonidos puede ser una estrategia funcional. ¿Cómo nos ayuda también? Porque ahí ya pasamos no solamente a las 4 menciones que habías dicho, sino que también al tema auditivo. ¿Por qué nos ayuda también a autorregularnos? Sí. Bueno, hay que entender que cuando tenemos una sobrecarga sensorial, automáticamente se genera un disparo de alerta, ¿ya? Que uno le llama, es como una sobrecarga y tenemos nuestro cuerpo como sobreexcitado, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que buscar, ¿cierto?, son aquellos elementos que ayuden a poder bajar ese nivel de alerta. Y muchas veces se sabe que hay sobrecargas también auditivas y que muchas veces no nos percatamos, a menos que alguien sea muy evidente tapándose los oídos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, no sé, si yo voy caminando por la calle y alguien toca una bocina muy fuerte, por supuesto que me voy a exaltar, ¿ya? Pero eso no significa que yo tenga un problema de integración sensorial, sino que, obviamente, si aparece algo, yo me asusto y me tapo. Pero cuando ya hablamos de una disfunción a nivel sensorial auditivo, es porque el desempeño de ese niño o persona adulta, qué sé yo, se está viendo interferido, es decir, no puede hacer aquello que quisiera hacer por esta dificultad auditiva. Entonces, como no hay de algún modo una terapia donde uno pueda como de forma interna, ¿cierto?, ir bloqueando ese sistema, entonces lo que uno hace es que ocupa elementos externos como audífonos, estos grandes o más chiquititos, ¿ya?, para poder ir regulando y que la entrada de información auditiva sea menor a la que realmente estoy registrando. O sea, si yo registro mucha información auditiva, lo que hace al ponerme algo que me cubre, disminuye esa información y yo pueda tener un desempeño más óptimo. Concentrarte mejor. Claro. Ayuda a la concentración, al nivel de atención, sobre todo a la autoeficacia, donde yo siento que puedo hacer tal cosa, ¿ya? Por lo tanto, mi conducta y mi desempeño mejora. Súper. Creo que es algo súper importante, sobre todo con el tema de tener mucho ruido, con la tecnología, sobre todo, como que en todas partes hay ruido. Sí, es verdad. Y bueno, ¿y cómo podemos guiar a los adultos para que, adultos, personas, bebés, tutores legales que tengan que acompañar a adolescentes, para que aprendan a escuchar su propio cuerpo y elijan las herramientas que te pueden ayudar a autorregularte? Sí, eso es un poquito difícil porque va a depender también como de la capacidad que tú tienes de poder observar qué es lo que te irrita, ¿ya? Como de poder observar, ¿cierto?, qué es lo que está pasando contigo, porque el cuerpo siempre habla, como te decía, entonces siempre da señales de cuando hay una sobrecarga sensorial de algún tipo, ¿ya? Quizás para algunos adultos puede ser más fácil
me pasa mucho que los niños en particular, ellos saben cuando algo les incomoda, pero no les saben colocar nombre a aquello que les está pasando, pero ellos dicen claramente, no mamá, prefiero hacer esto otro y no hacer esto, porque inventan una excusa, no, es que no quiero, que fome, que no me gusta, ¿ya? Pero es súper importante poder tratar de escucharse y poder ver qué es lo que pasa, porque por ejemplo, si estoy irritado, estoy incómodo, ver un poco qué es lo que me está ocurriendo, ¿ya? Si realmente eso no puede ocurrir, hay que pedir ayuda a un terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial para poder evaluar, ¿ya? Y poder ver qué ámbito sensorial, ¿cierto?, pudiera estar interfiriendo en ese desempeño puntual de la persona, ya sea en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Y ahí también entramos como una línea que quiero que también uno entienda que al final los accesorios no son terapia. Nuestra línea de trabajo siempre ha sido como destacar esa diferencia. No sé qué te produce a ti respecto a eso, respecto a, claro, puedes usar accesorios, como tú dices, tienes que evaluarte si necesitas generarlo, pero esa rivalidad también que de repente muchos terapeutas se niegan a que se vendan accesorios aparte de las terapias. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto de eso? Sí. O sea, yo creo que efectivamente hay elementos sensoriales que muchas veces se mal ocupan, ¿ya? Y efectivamente un elemento sensorial no va a reemplazar por ningún motivo una terapia, un tratamiento, ¿ya? Son cosas completamente distintas y no necesariamente cuando tú vas a terapia ocupacional significa que vas a ocupar un elemento sensorial de regulación. Muchas veces se ocupan otro tipo de estrategia, que cada una va a depender de acuerdo de la necesidad de la persona. Yo creo que hay que usarla, ojalá siempre indicada por un especialista, ¿ya? Porque incluso yo podría generar daño en alguien si es que yo mal indico un tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, el típico cojín sensorial que acá justamente tú tienes, ¿ya? Que es esto. Por ejemplo, esto es algo que yo veo mucho en los colegios, ¿ya? Hago muchas visitas a colegio, entonces, por ejemplo, típico niño que si se mueve mucho, la profesora dice, ay, pongámosle el cojín. El cojín se tiene que regular de acuerdo a qué tanto aire yo le coloco al cojín, porque se ajusta al peso del niño y se ajusta también si el cojín es diferente, si yo lo voy a colocar para sentarme sobre el cojín o si yo lo voy a ocupar para que apoye los pies en el suelo, sobre el cojín. Entonces, la información que va a recibir de un mismo elemento sensorial es diferente. Si yo lo coloco arriba, ¿ya? Estoy entregando información propioceptiva, o sea, del tacto, porque estoy sintiendo, ¿cierto? Además, propioceptiva, porque yo voy haciendo presión, pero por sobre todo también vestibular, porque va a hacer que yo me mueva. Entonces, un niño que ya se mueve, puedo generar con una mala indicación que se mueva aún más. A diferencia que si, por ejemplo, el cojín yo lo colocara en los pies, ahí yo estoy entregando solo información de tacto, propiocepción. Estoy sintiendo y está dando presión, pero no estoy favoreciendo el movimiento. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es súper importante saber que los elementos sensoriales o estos implementos ayudan, pero ayudan siendo bien indicados. Exacto. Sí. Y bueno, ya como para cerrar un poquito esta conversación, me gustaría preguntarte qué mensaje de empoderamiento le darías a estas personas que nos están escuchando, ¿cierto? Todo adultos, adolescentes, tutores legales, que recién están entendiendo que existe todo estos accesorios, existen estas terapias. ¿Qué mensaje te gustaría darle a ese público? Sí, bueno, pasa mucho que... Bueno, yo como atiendo niños y adolescentes y algunos adultos neurodivergentes, sobre todo pasa que hay mucha angustia. Yo diría que hay mucha angustia, hay mucho temor, porque sienten que aquello que les está pasando es como mal visto, o puede generar ciertos prejuicios, ¿me entiendes? Es parte de la vida, ¿ya? O sea, todos somos diferentes, ¿ya? Todos percibimos nuestro entorno de forma diferente. Lo importante es poder pedir ayuda cuando yo sienta que esta información que estoy recibiendo me está generando cierta incomodidad, me está inhibiendo, quitando la posibilidad de poder acceder a actividades cotidianas, ¿cierto?, de la vida diaria que yo quisiera hacer, pero que no puedo porque me siento limitada por esto que me está pasando, ¿ya? Sí, yo creo que cuando eso ocurre y una persona dice, pucha,
me encantaría, por ejemplo, practicar natación, pero no puedo porque yo me meto al agua y yo siento que me duele el cuerpo, por ejemplo, es algo que me pasa mucho, ¿ya? O hay niños que me dicen, oye, es que a mí me encantaría poder jugar con mi amigo a la pelota porque todos juegan a la pelota, pero yo siento que no puedo hacerlo porque, no sé, me da miedo, no sé, no puedo. ¿Te fijas? O sea, hay un sinfín de actividades cotidianas que muchas veces se ve limitada por esta falta de información a poder pedir ayuda a especialistas y que es tan importante. Sí, se puede generar calma y autorregulación. Sí, se puede. Muchas gracias, Tatiana. Es un gusto. Nos vemos en la próxima sesión.